Suena un solo estallido. Seco. Lejano. Y un hombre cae entre bolsas de compra y pintura para manualidades. Son las 5:20 de la tarde. El aire está tibio. Huele a gasolina, a hojas secas, a asfalto caliente. Nadie ve a nadie correr. Nadie escucha pasos. La puerta de ningún coche se azota. Solo un cuerpo en un estacionamiento común, en una tarde común, y una pregunta que empieza a pudrirlo todo: si nadie estaba cerca, ¿desde dónde llegó el disparo? Antes del terror, estaba la rutina. Y eso es lo que más duele. James Martin tenía 55 años. Paisajista. De esos hombres que viven con tierra en las uñas y madrugan sin quejarse. Le gustaba trabajar afuera. Le gustaba llegar a casa cansado, pero con el día hecho. No era famoso. No era poderoso. Era de esos hombres que sostienen una familia con trabajo duro y pocas palabras. El miércoles 2 de octubre de 2002 amaneció limpio en Aspen Hill, Maryland. Cielo azul pálido. Principio de otoño. Esa luz tranquila que engaña. James hizo algo mínimo, algo que tú harías sin pensarlo: fue a una tienda, compró cosas, volvió a su coche y empezó a guardar bolsas en la cajuela. Y escucha bien este detalle. Nadie oyó una discusión. Nadie vio a alguien acercarse. Solo un sonido seco. Uno. Ese fue el primer aviso. El segundo parecía todavía más pequeño. En varios ataques, el tirador elegía lugares abiertos, con árboles, líneas rectas, salidas rápidas. Gasolineras. Aparcamientos. Bordes de carretera. Sitios donde nadie mira lejos. Quédate con eso. Y hay un tercer detalle, casi invisible, pero clave: durante días, todo el mundo habló de una furgoneta blanca. Todo el mundo. Testigos, radio, policías, vecinos. Una furgoneta blanca que iba a distraer a todos mientras el verdadero vehículo seguía rodando delante de sus ojos. Aquí es donde empieza el horror real. Porque James no iba a ser el final. Iba a ser el principio. Y al día siguiente, a una hora exacta, el mapa entero iba a llenarse de puntos rojos. La ciudad despierta normal. En menos de hora y media, ya nadie se siente a salvo. Un disparo. Luego otro. Luego otro. El jueves 3 de octubre de 2002, a las 8:09 de la mañana, un jardinero trabaja en Rockville. El pasto recién cortado deja ese olor verde, húmedo, limpio. Se oye una podadora a lo lejos. Y de pronto, cae. 3 minutos después, a las 8:12, en Aspen Hill, un taxista está cargando gasolina. Manguera en mano. El clic del surtidor. El olor fuerte del combustible. Otro disparo. A las 8:37, en Kensington, una mujer revisa papeles sentada en un banco. A las 8:58, otra joven aspira una minivan en Washington. A las 9:20, un hombre recibe un tiro en una gasolinera y sobrevive. A las 9:30, un conductor de autobús escolar está en los escalones del vehículo. También lo alcanzan. ¿Entiendes la velocidad de esto? En una sola mañana, el miedo ya tiene reloj. En una sala de mando improvisada, los teléfonos no paran. Suenan, vibran, chillan. Hay vasos de café frío, marcadores destapados, mapas clavados con chinchetas. Un agente mira una pizarra repleta de horas y flechas y dice: tenemos miles de llamadas sobre una furgoneta blanca. Otro responde, agotado: entonces estamos buscando el vehículo equivocado. Pero todavía no lo saben. Y eso no es lo peor. Lo peor es que el atacante entiende algo antes que todos los demás: no necesita esconderse. Necesita confundirte. Las escuelas cancelan recreos. Los padres corren encorvados con sus hijos. En las gasolineras, la gente se agacha detrás de las puertas del coche, como si la lámina pudiera detener una bala. Nadie sabe hacia dónde mirar. Ese es el terror verdadero. No ver al monstruo. Y aquí viene el primer giro. La historia no empezó en Maryland. Ni siquiera empezó en octubre. Meses antes, a miles de kilómetros, alguien ya estaba practicando. Y una joven asesinada en una puerta iba a demostrar que esto nunca fue solo una serie de disparos al azar. Una joven cae en la entrada de una casa.
Nadie en Washington lo sabe todavía, pero ahí arranca todo. No es azar. Es una guerra privada disfrazada de locura pública. En febrero de 2002, en Tacoma, Washington, una mujer de 21 años es asesinada en el portal de la casa de su tía. Noche fría. Porche de madera. Luz amarilla en la entrada. Parece un crimen aislado. Uno más. Pero no lo era. Detrás aparece un hombre que empieza a contaminar todo, John Allen Muhammad. 41 años. Es soldado. Inteligente. Controlador. Con un resentimiento creciendo por dentro como fuego tapado. Su exesposa se había alejado. Había gente que la ayudó a hacerlo. Y él no lo soltó nunca. A su lado viajaba un adolescente de 17 años, Lee Boyd Malvo. Vulnerable. Fácil de moldear. Muhammad no solo lo llevó con él. Lo absorbió. ¿Te acuerdas del detalle de los lugares abiertos? Ahora ya sabes por qué importa. Antes de octubre hubo ensayos. El 19 de marzo de 2002, en un campo de golf en Tucson, Arizona, disparan a distancia. Luego vienen otros ataques. Robos. Huida. Rutina. El 1 de agosto, en Hammond, Luisiana, un hombre cambia un neumático sin saber que se lo habían cortado a propósito. Recibe un disparo y sobrevive. El 5 de septiembre, a las 10:30 de la noche, un pizzero cierra su local en Clinton, Maryland. Las luces de neón zumban. Huele a masa, queso y grasa vieja. Le disparan. Sobrevive. Y su computadora portátil desaparece. Ese objeto, una laptop común, iba a aparecer después donde nadie quería verla. Pero eso viene en un momento. Dentro de la investigación ya hay una idea nueva, esto no es un tirador impulsivo. Es alguien que estudia horarios, líneas de visión, rutas de escape. Un depredador con paciencia. Él no está improvisando, dice un investigador frente a una mesa llena de fotos. Está cazando. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque los disparos no eran suficientes. Querían jugar con la cabeza de millones. Notas. Llamadas. Mensajes burlones a la policía. Uno de ellos arranca con una frase enferma: querido policía, soy Dios. Ya no buscan solo matar. Buscan mandar. Y el 11 de octubre, en una gasolinera de Virginia, van a cometer el error que empieza a romperles el plan. Un hombre carga gasolina. Su esposa está cerca. El disparo rompe el aire y también rompe el caso. Por primera vez, alguien empieza a ver el patrón completo. Es viernes 11 de octubre de 2002, en Manassas, Virginia. Tarde templada. Sol bajo. El pavimento todavía guarda calor. Kenneth Bridges está en una gasolinera cuando lo matan. Cerca está su esposa. Ese detalle sacude a los investigadores. Ya no parece una secuencia caótica. Parece un método. Empiezan a revisar trayectorias, distancias, horas, ángulos. Se fijan en algo que estaba ahí desde el inicio: el tirador elige lugares con entrada fácil, salida rápida y visión limpia. Aparcamientos. Gasolineras. Acotamientos. Lo mismo una y otra vez. Pero eso no es lo más perturbador. Espera. Las notas y las llamadas muestran otra cosa: los atacantes quieren dinero. Quieren atención. Quieren controlar la conversación. Mientras el público sigue buscando una furgoneta blanca, los verdaderos responsables se mueven en algo mucho más peligroso justamente por ser invisible: un sedán viejo, común, aburrido. Un Chevrolet Caprice azul de 1990. Y aquí se cobra el otro detalle que planteé antes. La furgoneta blanca fue una trampa perfecta. Consumió tiempo. Consumió recursos. Les regaló días. Cuando por fin encuentran el dato correcto, la imagen da escalofríos. El Caprice había sido modificado para disparar desde el maletero. Un pequeño orificio. Apenas eso. El coche entero convertido en escondite. En arma. En nido. Si estaban dentro, nadie iba a verlos, dice un analista al mirar el esquema del vehículo. Exacto. Nadie. Poco después, tras otro ataque y más comunicaciones, una llamada abre una pista crucial. No parece gran cosa al principio. Una voz. Una referencia.
Un dato sobre el coche. Pero esa llamada va a viajar por radio en la madrugada del 24 de octubre. Y cuando dos testigos vean un sedán azul estacionado en un área de descanso, con los motores de los camiones vibrando en la noche, todo va a depender de una decisión de segundos. El coche está ahí. Quieto. Oscuro. Como si no hubiera hecho nada. Dentro duermen los dos hombres que tuvieron a una ciudad entera encorvada de miedo. Madrugada del 24 de octubre de 2002. Área de descanso de la Interestatal 70, cerca de Myersville, Maryland. El aire es frío. Negro cerrado. Los camiones estacionados vibran con ese ronroneo grave de motor al ralentí. Una alerta ya salió por radio. La descripción del vehículo también. Dos testigos lo vieron. Un Caprice azul. El coche equivocado para todos durante semanas. El coche correcto por fin. Las unidades llegan en silencio. Luces bajas. Puertas que abren suave. Un agente mira desde la sombra y susurra, creo que es el coche. Otro contesta, no dispares si no es necesario. Aquí es donde todo se cierra. La furgoneta blanca era humo. El sedán común era la guarida. Los lugares abiertos no eran casualidad, eran campos de tiro. La laptop robada al pisero sobreviviente iba en ese coche. Y el agujero en el maletero, ese pequeño detalle monstruoso, explica por qué nadie veía al tirador. Disparaban desde adentro. Ocultos. Lejos. Fríos. Los agentes irrumpen. Órdenes cortas. Manos arriba. No hay persecución. No hay tiroteo final. No hay cine. Solo metal frío, aliento blanco en la madrugada y dos figuras sacadas del vehículo que había paseado el terror por media costa este. Dentro encuentran el rifle. Mapas. Recibos. Pruebas. El rompecabezas que parecía imposible empieza a encajar con una claridad brutal. Los ataques previos. Los disparos de octubre. La extorsión. La obsesión con la exesposa. Todo estaba unido. Y lo más terrible no es solo cómo mataron. Es por qué. Porque detrás del caos nacional había algo más pequeño, más mezquino y más enfermo, una venganza personal que usó a desconocidos como piezas de un juego. Eso era. Eso fue. Y por eso este caso sigue helando la sangre. Los atrapan dormidos. Pero el caso no termina ahí. Cuando abren el coche, entienden que octubre era solo una parte de algo mucho más grande. Después de la captura viene el trabajo lento. El menos vistoso. El que de verdad sostiene un juicio. Los investigadores revisan fibras, balística, mapas, notas, recibos, llamadas. Y aparece la portátil robada semanas antes al dueño de la pizzería que había sobrevivido. Y esa laptop amarra una línea concreta entre un ataque que parecía aislado y la campaña de octubre. También sale a la luz algo incómodo. Durante días, la investigación persiguió la pista equivocada. La famosa furgoneta blanca. Hubo confusión entre agencias. Presión brutal de los medios. Ruido. Mucho ruido. Y en casos así, el ruido mata tiempo. Muhammad es condenado a muerte en 2003 y ejecutado en Virginia en 2009. Malvo, menor de edad cuando ocurrieron los crímenes, recibe múltiples cadenas perpetuas. Años después, en 2017, parte de sus sentencias en Virginia son anuladas por nuevas decisiones judiciales sobre menores condenados de por vida sin libertad condicional. Pero sigue preso. Y aquí viene el dato que muchos no esperan. Aunque el caso parece cerrado, nunca hubo una forma de devolverle normalidad a quienes sobrevivieron. Ni a las familias. Porque este no fue solo un expediente de tribunal. Fue un veneno metido en la rutina. Gasolineras. Aparcamientos. Escalones de autobús. Bancos en la acera. Lugares comunes convertidos en recuerdos de guerra. Eso no se sentencia. Eso se queda. Y al final, eso es lo que más me cuesta soltar de esta historia. No solo quien disparó, sino lo que destruyó. Durante semanas, la gente aprendió a agacharse para cargar gasolina. A correr en zigzag con sus hijos. A desconfiar de un estacionamiento bajo el sol de otoño. James Martin solo estaba guardando compras. Otros solo trabajaban, limpiaban, conducían, esperaban. Cosas comunes. Cosas pequeñas.
Cosas que nunca deberían ser una sentencia. ¿Y sabes que sigue sin encajar del todo? Que una vendetta personal terminara tragándose a completos desconocidos, como si fueran piezas reemplazables. Esa idea todavía incomoda. El otoño pasó. La rutina volvió. Pero el olor a gasolina y el sonido seco de un disparo quedaron pegados para siempre. Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.